El título de este ensayo es El realismo en los videojuegos. Claramente el título ya me está adentrando o me está indicando de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los videojuegos y el nivel de realismo que han alcanzado. Todo eso lo puedo deducir a través del título, incluso sin haber leído nada del contenido. La primera parte es la introducción. En la introducción se define el tema o se habla de datos históricos del tema para que el lector sepa de qué se está hablando y inmediatamente se plantea el punto de vista que se va a defender a lo largo del ensayo. En esta introducción dice, los videojuegos son un medio de entretenimiento del que disfrutan millones de personas en el mundo, ya sea en PC, en consolas o en dispositivos móviles. Existen numerosos debates sobre cuál fue el primer videojuego de la historia, sin embargo, podemos decir que la gran mayoría concuerda en que Oddso y Tennis for Two fueron los videojuegos que marcaron el inicio de esta industria de entretenimiento, aunque muchos cuestionen la idea de si eran o no videojuegos realmente. Aquí estamos hablando de hechos históricos del origen de los videojuegos y de su importancia. El desarrollo que hemos tenido en los videojuegos ha sido realmente rápido, ya que hemos pasado de videojuegos realmente simples con gráficos pixelados y en 2D a tener en la actualidad entornos totalmente tridimensionales con un nivel de detalle realmente impresionante y con mundos sumamente inmersivos. Ya estamos situándonos más en la actualidad. Las consolas son las que tradicionalmente han marcado el límite de desarrollo en los videojuegos. Sin embargo, en el mundo del PC, este desarrollo ha sobrepasado todos los límites, principalmente porque en el mundo del hardware para PC hay mucha más innovación y de manera más recurrente, cosa que no pasa en las consolas, ya que este hardware puede ser usado durante muchos años. Mientras que en el mundo de las tarjetas gráficas para ordenadores, por ejemplo, cada 2 años tenemos un salto generacional importante. Aquí estamos explicando cómo las consolas sí desarrollan mucho los videojuegos, pero digamos que de forma general en el mundo de las PCs o en el mundo de las tarjetas gráficas que se usan para videojuegos, hay mayor innovación ya que constantemente se están innovando y sacando tarjetas y hardware más poderoso que permite expandir los límites del realismo en los videojuegos. Una vez que ya hicimos toda esa introducción, entonces planteamos nuestro pensamiento. A raíz de todo eso, yo pienso que este crecimiento exponencial en el poder gráfico nos va a llevar a un nivel de realismo extremo en un par de décadas. Este es mi pensamiento, esta es mi tesis general de este ensayo. Yo a través de argumentos voy a demostrar cómo este crecimiento exponencial en el poder gráfico nos va a llevar a un nivel de realismo extremo en un par de décadas. Cómo este desarrollo tecnológico va a potenciar cada vez más el realismo en los videojuegos. La tesis es fundamental porque en la siguiente parte vamos a darle sustento a la misma, a través de argumentos. Voy a convencer al lector de que esto que yo dije aquí es válido. En la siguiente parte, que es el desarrollo, decimos, el realismo en los videojuegos es un estándar que siempre se ha tratado de mejorar con el pasar de los tiempos y desde que fuimos capaces de crear entornos 3D en los videojuegos. Los motores gráficos más modernos y el gran poder de procesamiento gráfico con el que contamos hoy en día nos ha permitido crear escenas renderizadas en tiempo real que pueden implementarse en videojuegos, las cuales son alucinantes y tienen un nivel de detalle e iluminación que realmente cuesta trabajo diferenciar si es un video de la vida real o si es una secuencia generada por computadora. Los motores gráficos que tenemos actualmente tienen estas capacidades tan impresionantes de crear entornos con una iluminación y con un detalle que realmente se puede llegar a confundir con un paisaje en la vida real. No solamente hemos tenido avances técnicos impresionantes en la construcción de entornos tridimensionales, sino que en materia de creación de personajes para videojuegos hay un realismo que ya cuesta creer que puede ser mejor en unas décadas, principalmente porque las texturas y los detalles que se pueden llegar a mostrar en, por ejemplo, las facciones o en la piel de un personaje son increíblemente exactos a la realidad. Ya hay construcción de personajes con un nivel de detalle en cuanto a la piel que es realmente, se podría decir que enfermizo, que es demasiado y que una fotografía de estos modelos fácilmente puede pasar por una foto real, como les dije anteriormente. Vean que aquí estamos abordando desarrollos, ejemplos de
innovaciones en los videojuegos que claramente me están mostrando el camino hacia donde vamos, de que de aquí a unos años más el realismo en los videojuegos va a ser totalmente extremo. En la conclusión, decimos, todo este avance ha sido posible gracias a los saltos generacionales tan importantes que hemos tenido cada 2 años en el hardware de procesamiento gráfico en PC. Y lo mejor de todo es que cada 2 años se va a seguir elevando este poder de procesamiento gráfico, lo cual indica que cada vez vamos a tener más y mejores motores gráficos, que van a permitir generar cada vez más realismo en los videojuegos. Por todo esto, no es descabellado pensar que en un par de décadas más vamos a llegar a un punto en el que el realismo en los videojuegos será extremo, será una realidad en la que podremos perdernos, puesto que no habrá diferencia con la vida real, viendo todos los avances que tenemos no solo en hardware, sino en software, en programas que mejoran la iluminación o los detalles de los personajes. Viendo todos estos avances que mencionamos anteriormente, podemos llegar a esa conclusión. Tendremos tanto poder gráfico en el futuro que esperamos con ansias que lleguen esas nuevas experiencias que nos harán alucinar con mundos de ensueño que cobrarán vida gracias a los videojuegos. Aquí en la conclusión, remarcamos todos los argumentos más importantes que vimos a lo largo del desarrollo del texto y damos otras informaciones que también sirven como argumentos para darle sustento a esta tesis que planteamos aquí. Pues bien, este ensayo lleva como título ¿Reemplazará el streaming a la televisión? Vamos a hablar sobre cómo el streaming le está ganando cada vez más terreno a la televisión. Todo eso lo puedo deducir incluso sin leer el texto. Para eso sirve el título de un ensayo, para suscitar o para mostrarme el tema de forma general del cual se va a hablar. La primera parte del ensayo es la introducción. Allí lo que hacemos es definir o explicar cuál es el tema del cual vamos a hablar e inmediatamente después planteamos la tesis, mi opinión sobre ese tema. En esta introducción dice, la televisión nació en 1925 de experimentos realizados por el inventor escocés John Logie Baird y desde entonces fue evolucionando hasta nuestros días. Sin lugar a dudas, la televisión fue el medio de entretenimiento y de información preferido por todos desde su lanzamiento y muchas generaciones tienen gratos recuerdos al lado de ella. Sin embargo, esto está a punto de cambiar. Aquí hablamos un poco de la historia de forma general de la televisión. El desarrollo de Internet ha permitido emitir contenidos como series, películas y programas de todo tipo de forma directa a nuestros televisores a través de la red. Esto es lo que se conoce como streaming, lo cual está desplazando a la televisión convencional, en la que los programas se emiten usando una infraestructura de antenas que envían el contenido hasta nuestros hogares a través de ondas electromagnéticas. Aquí ya estamos planteando cómo esto en la actualidad ya está cambiando. La mayoría del contenido que vemos se está transmitiendo por Internet y no de la forma convencional. Vean cómo vamos diluyendo y especificando el tema desde lo más general hasta lo particular. ¿Para qué? Para inmediatamente poder plantear mi tesis, lo que yo pienso sobre ese tema, lo cual es que el streaming es el futuro y va a reemplazar a la transmisión de contenido para televisión como la conocemos. Yo pienso que viendo todo este desarrollo del streaming, la televisión y la forma de transmitir la televisión de forma convencional va a quedar cada vez más relegada y todos van a optar por transmitir los contenidos vía streaming o a través de Internet. De esta manera se hace una introducción. Ahora, la siguiente parte es el desarrollo. Estos dos párrafos de aquí son el desarrollo. En estos párrafos simplemente vamos a construir argumentos que van a convencer al lector de que esto que yo dije aquí, de que mi tesis es válida. Van a darle sustento a esa tesis. En el primer párrafo del desarrollo dice, muchos canales ya no están transmitiendo sus contenidos para televisión de la forma convencional, sino que decidieron transmitir directamente vía streaming, lo cual tan solo es el comienzo de esta migración paulatina que se dará en los próximos años, puesto que Internet ofrece grandes beneficios tecnológicos, sobre todo en la calidad de imagen del contenido que se ofrece, ya que se puede transmitir en altísimas resoluciones de una forma más fácil que de la manera convencional. Incluso a día de hoy ya hay tecnologías de Internet que permiten transmitir datos a una velocidad impensable hace 10 o 20 años atrás, lo cual indica que en el futuro se podrá transmitir con calidades de imagen más altas que las que tenemos actualmente.
Otro aspecto crucial que hace que el streaming esté dominando es que este ofrece a través de multitud de plataformas la posibilidad de ver contenidos en vivo tal cual lo hace la televisión tradicional, pero también te ofrece la posibilidad de ver contenidos como series y películas cuando quieras y donde quieras, puesto que este contenido siempre está disponible en la plataforma, lo cual es una gran ventaja ya que anteriormente teníamos que esperar a un horario específico para poder disfrutar de nuestras series o películas favoritas. Lo mejor de todo esto es que ya no tenemos que usar exclusivamente un televisor para poder acceder a nuestros programas favoritos, puesto que estas plataformas te ofrecen la posibilidad de poder acceder a ellas desde cualquier dispositivo que cuente con una conexión a Internet, ya sea tableta, teléfono o computador, algo que nunca imaginamos poder hacer cuando solo teníamos acceso a la televisión tradicional. Si se dan cuenta, el desarrollo plantea un gran argumento aquí y un segundo gran argumento acá. En la primera parte nos centramos en describir cómo Internet ha evolucionado y cada vez tiene más velocidad. Permite transmitir datos de forma más rápida, lo cual evidentemente va a beneficiar al streaming, porque se podrá transmitir en calidades más altas de manera más fácil. Este es el argumento general que planteamos aquí en la primera parte del desarrollo y que le da sustento a esta tesis. Luego abordamos otro aspecto que también le da sustento a la tesis, y es cómo el streaming te da muchas facilidades o muchas opciones que no tenemos con la televisión tradicional, en donde siempre podemos acceder al contenido, ya sea series o películas, puesto que este contenido se encuentra en la nube, se encuentra almacenado y disponible cada vez que queramos. No tenemos que esperar un horario como si pasa en la televisión tradicional, y también cómo este contenido se puede ver a través de cualquier teléfono, tableta, computador, etcétera. Todo esto son argumentos que le dan sentido o que le dan sustento a la tesis. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir o afirmar que en el futuro el streaming dominará y la televisión se quedará relegada. En la conclusión decimos, son innumerables las ventajas que el streaming ha traído a nuestras vidas y es por eso que la televisión ha quedado cada vez más relegada. El streaming ha llegado para quedarse y poco a poco veremos cómo paulatinamente dejaremos de ver contenidos en la televisión de forma tradicional para verlo a través de Internet. La televisión tradicional debe optar por estas nuevas tecnologías para no quedarse atrás en esta carrera, puesto que si no hace esta transición rápidamente puede que desaparezca por completo en el futuro. Aquí nuevamente abordamos de forma general todos los argumentos fundamentales que dimos en el desarrollo y también planteamos otro aspecto fundamental o importante, y es que el streaming efectivamente va a dominar, lo cual quiere decir que si la televisión no se adapta a estas nuevas formas de transmitir contenido, lo más posible es que desaparezca. Pues bien, el título de este ensayo es El sistema político y su decadencia. Vamos a comenzar una serie de ensayos un poco más extensos en donde abordamos argumentos mucho más elaborados, a diferencia de los otros videos que hemos hecho. Claramente el título me está centrando en el tema que se va a hablar, dice el sistema político y su decadencia. Vamos a hablar sobre el sistema político y cómo este ya es obsoleto y tiene muchísimos problemas. Todo eso lo puedo deducir del título. Ahora, la introducción dice: la política, como esa ciencia que se encarga de estudiar esa organización del Estado y de la sociedad en general, es fundamental para que el gobierno pueda desempeñar bien su función, la cual es tomar el mando de todas las instituciones públicas para que éstas desempeñen de manera óptima su función y para que todo ciudadano se sienta representado y respaldado por el Estado. Evidentemente, si vamos a hablar de política, tenemos que iniciar en la introducción con una definición de qué es la política. Esa podría ser una manera en la que podemos comenzar un ensayo, definiendo el tema, para ir explicando al lector sobre qué es lo que se va a hablar, para ir centrándolo en el aspecto específico de la política del cual yo voy a hablar. Esta podría ser una definición general de lo que se considera política. Sin embargo, para la mayoría de la gente, la palabra política remite a las épocas de elecciones, esa época en la que cada aspirante a senador, concejal o edil se toma el trabajo de visitar diferentes localidades para poder captar votos y así tener la posibilidad de ser elegido en un cargo público.
Cuando estamos en esa época de campaña es cuando hay la mayor disposición de estas personas que aspiran a cargos públicos. Es cuando quieren ayudar a todo el mundo y cuando prometen arreglar todos los problemas que aquejan a todas y cada una de las comunidades donde van. En esta época todos son buenos, todos son honorables y todos van a desempeñar bien su trabajo. Pero la realidad es que esto no es así. La realidad es que todos y cada uno de esos que aspiran a cargos públicos nunca piensan en el bienestar general, sino en el particular. Todos tienen sucias y oscuras intenciones que ocultan en campaña, porque en el fondo solo quieren ser elegidos para hacer de las suyas. Claramente aquí estamos centrándonos específicamente en la política y cómo esta tiene muchas cosas que criticarles. Evidentemente, el camino que se está tomando con esta introducción y con este ensayo en general es de ser muy críticos con la política. Inmediatamente planteamos la tesis. Como ya saben, y si han visto mis videos anteriores, saben que la tesis es importante porque esta es la que va a marcar la pauta para desarrollar los argumentos que ya vamos a leer en el desarrollo. Básicamente, la tesis es el pensamiento o la opinión que yo tengo sobre la política, que ya desde el título estamos esbozando o estamos señalando. La tesis es el problema y la génesis de todo esto, de todo lo que acabamos de mencionar, de estos problemas de la política, es el sistema político mismo, el cual está corrupto desde sus cimientos y permite que esos mismos que elegimos para que supuestamente nos representen y nos ayuden sean los que cada día nos tengan peor. Esta es mi tesis y mi planteamiento. Yo voy a defender esta idea central con los argumentos que vienen en la siguiente parte, que es el desarrollo. El desarrollo dice: no hay que negar que muchos políticos hacen bien su trabajo, pero lo cierto es que esto es la excepción. El Senado de cualquier país es la muestra de cómo todos los legisladores están interesados no en aprobar leyes que realmente beneficien a todos, sino a unos pocos. Son miles los casos en donde grandes sectores industriales o de mucha importancia en la sociedad sobornan a senadores para que aprueben o desaprueben leyes que no les favorecen en sus negocios, que no les convienen para sus intereses económicos, lo cual es triste porque se supone que si elegimos a alguien es para que represente a las minorías, para que aprueben leyes que ayuden al más necesitado. No lo elegimos para que venda su conciencia y sacrifique su ética profesional por dinero. Claramente este es un argumento que está bien hecho y es algo que todos saben. Y es que las grandes industrias o los grandes poderes económicos pueden influir en las leyes que hacen los senadores, porque a ellos les interesa que las leyes que se aprueben no vayan en detrimento de sus negocios, sino todo lo contrario, que les ayuden a tener más capital y a generar más ingresos. Toda esta vergüenza la ha permitido el mismo sistema político, ya que las sanciones a estos senadores siempre son laxas o inexistentes, es decir, que los senadores pueden y hacen todo esto con total impunidad, porque no tenemos un sistema que castigue con severidad estos actos tan desleales y corruptos. Aquí claramente estamos explicando que el mismo sistema político es muy laxo para castigar a las personas que sucumben ante los sobornos de los grandes poderes económicos, para que legislen a su favor. Y esto permite que hayan cada vez más casos en donde evidentemente los senadores no están haciendo su trabajo de manera honesta, que es por lo que le están pagando. Continuamos con otro argumento. Claramente aquí el argumento en general va encaminado a demostrar que el Senado está corrupto y que el mismo sistema político permite eso, ya que no tiene severidad para castigar a los senadores. Luego abordamos otro argumento en el siguiente párrafo y dice: ni qué hablar de los partidos políticos. Esos son los peores y los que más tráfico de influencias manejan, puesto que lo único que define si un partido es de gobierno o de oposición es cuántos puestos y altos cargos está dispuesto a dar el presidente de turno a ese partido. Es decir, no solo tenemos congresistas que velan por sus intereses particulares, sino que el sistema de partidos políticos también lo hace. Hoy piensan una cosa y están en un bando y otro día piensan en otra y apoyan a otro grupo. Todo esto buscando la conveniencia y lo que más redituable sea, una vergüenza. Claramente el argumento va centrado o encaminado a los partidos políticos y cómo estos también están a favor de unas ideas y en contra de otras, siempre y cuando el presidente de turno les dé ministerios, les dé puestos en altos cargos del gobierno o embajadas en otro país, etc. Es decir, ellos están allí simplemente para ver de dónde pueden agarrar más.
qué es lo que les resulta más beneficioso a ese partido. No están allí simplemente para desempeñar su función, que es por lo que le pagan, además, de manera correcta, que representen realmente a la ciudadanía. Este argumento general y este que abordamos en el primer párrafo claramente van encaminados a darle sustento a esta tesis y a demostrar cómo el sistema mismo, el sistema político, está corrupto desde sus cimientos y es el que permite que se den estos actos de corrupción y de malos manejos de los sistemas políticos en los gobiernos. Como esos que están allí para supuestamente ayudarnos, lo que hacen es todo lo contrario. Claramente estos dos argumentos validan y le dan sustento a esta tesis. En la conclusión decimos, el sistema político que tenemos es nefasto y está corrompido desde sus cimientos. Parece que es una instancia que está totalmente desconectada de la realidad social de la gran mayoría de personas, puesto que todo se maneja por influencia y por conveniencia, lo que ya dijimos anteriormente. No se desarrolla una labor pública con la convicción de mejorar sustancialmente el país, por ayudar a los menos favorecidos y porque todo cambie y mejore. Se legisla solo para ayudar al mejor postor y al que pague más, a los grandes poderes, lo cual no debería ser así y todo esto lo ha permitido el mismo sistema político que tenemos, como lo planteamos en la tesis. Los sistemas políticos son cada vez más corruptos y necesitan un cambio estructural urgente. Por eso es que titulamos este ensayo El sistema político y su decadencia. Ya no está funcionando y todo esto es lo que expresamos aquí en este excelente ensayo. El título de este ensayo es La importancia de la capacitación docente. Claramente el título me está señalando claramente cuál es el tema que voy a tratar. Voy a hablar sobre la capacitación docente y su importancia en el mundo de la educación. Todo esto me lo dice el título. El título es importante porque está remitiendo y señalando específicamente el tema del cual se va a hablar. La introducción dice, la labor docente es fundamental para la sociedad. Como todos sabemos, gracias a la educación que se imparte en los colegios y universidades es que muchas personas han podido lograr sus metas académicas y han podido tener una vida laboral y un futuro estable, aportando a la sociedad y haciendo que ésta mejore y avance cada día más. La educación es cambiante y cada día hay nuevas maneras de acceder al aprendizaje. Cada día hay nuevas leyes y decretos que regulan la educación. Y cada día tenemos nuevas experiencias pedagógicas que pueden ser de gran importancia en el accionar docente, razón por la cual un maestro debe ser una persona que regularmente investigue y se capacite, que esté actualizado y tenga conocimiento de las tendencias educativas a nivel global. Sin embargo, en la mayoría de casos no es así. Aquí estamos introduciendo el tema haciendo una descripción de la importancia de la educación y cómo ésta exige que el docente sea una persona que esté en constante actualización de sus conocimientos. Luego planteamos una idea fundamental. Dice, los mismos gremios docentes y los ministerios de educación no están comprometidos con actualizar y capacitar constantemente a los maestros, principalmente porque no les interesa o porque no creen que esto de capacitarse y estar actualizado en materia educativa sea importante. La capacitación docente es fundamental para fortalecer el sistema educativo. Aquí estamos haciendo una crítica de cómo los mismos gremios docentes y los ministerios no están comprometidos con capacitar al docente para mejorar la educación, para estar actualizados de los nuevos conocimientos y las nuevas experiencias educativas. Inmediatamente después planteamos la tesis. La capacitación docente es fundamental para fortalecer el sistema educativo. Aquí claramente estamos planteando la idea central, la tesis, mi pensamiento con respecto al tema de la capacitación docente y ya desde el mismo título podemos ver que para allá iba el texto, en demostrar que la capacitación docente es fundamental para fortalecer el sistema educativo de forma general. De esta manera se hace una introducción. Ahora, pasemos al desarrollo de estas ideas. Aquí en el desarrollo, que es este texto de aquí, este párrafo, aquí vamos a exponer los argumentos más importantes que le dan precisamente sustento a esta tesis de aquí. Dice, en los profesores más veteranos en el ámbito educativo es que vemos mucha más resistencia a innovar y capacitarse para transformar la educación. Tienen un afán de mantener los métodos educativos tradicionales, los cuales claramente ya están obsoletos, y en seguir trabajando de la misma manera
que trabajaban hace 30 o 40 años atrás, lo cual no debería ser permitido por ningún gremio de educadores serios, y mucho menos por un sistema educativo que esté comprometido con una educación de calidad. Aquí estamos criticando cómo los profesores más veteranos son los que son más reacios ante las nuevas ideas educativas, ante la idea de actualizarse y capacitarse para poder brindar una mejor educación en los contextos tecnológicos de la actualidad, por ejemplo. Pero es precisamente en este sistema educativo que no hay una real preocupación por capacitar constantemente a los profesores. Vean lo que decimos aquí. No hay un compromiso real por mejorar, por analizar propuestas educativas que estén a la vanguardia, por implementarlas y experimentar cambios que seguramente van a mejorar enormemente la calidad educativa. Hay un desinterés total por parte del sistema educativo en materia de capacitación docente, lo cual afecta negativamente el desempeño de los estudiantes y socava la calidad educativa en general, puesto que no se tienen los conocimientos necesarios para afrontar las exigencias y las nuevas formas de educar que hay en la actualidad. Aquí claramente no solamente estamos mencionando que el problema son los mismos profesores, sino que el mismo sistema educativo no le da importancia o prioridad a actualizar y capacitar a sus docentes. Por lo tanto, podemos decir que ellos también son culpables de esta poca capacitación que hay a día de hoy en los profesores, en el gremio educativo, lo cual es importante para lo que dice aquí, afrontar las exigencias y las nuevas formas de educar que hay en la actualidad, las miles de herramientas que podemos utilizar para potenciar el conocimiento en los estudiantes. Continuamos diciendo, la capacitación docente es fundamental y el sistema educativo debe darle mucha más importancia, puesto que es la única manera de mejorar y fortalecer el sistema educativo. Aquí claramente le estamos dando sustento nuevamente a la tesis, diciendo que es importante la capacitación docente y que tenemos que dejar a un lado estas limitaciones que se configuran como los argumentos que acabamos de describir. Pasando a la última parte que debe tener un ensayo, la conclusión dice, ahora vamos a abordar otro aspecto o otra mirada con respecto a este tema. Los docentes son responsables de su capacitación personal. No es necesario que el sistema de educación los obligue a estar actualizados en materia educativa, puesto que es su responsabilidad si lo que quieren es desempeñar una excelente labor como docentes. La labor del docente no es solo ir al colegio y desarrollar la clase con un tema definido y unas actividades por realizar, puesto que también implica analizar el mismo accionar docente, saber qué tipo de estrategias son más apropiadas en diferentes contextos y, sobre todo, tener claridad sobre cómo reaccionar ante diferentes tipos de situaciones que pueden surgir en el aula de clase. Y todo eso solo se puede lograr cuando estamos constantemente actualizando y nutriendo nuestro conocimiento sobre la labor de educar. La autocapacitación es fundamental para fortalecer la enseñanza y el sistema educativo en general. Aquí nos centramos en cómo los docentes también son responsables ellos por sí solos como trabajadores y funcionarios públicos, en el caso de los profesores que trabajan con el Estado, ellos mismos son responsables de estar autocapacitándose, es decir, de investigar, leer y constantemente analizar y reformular todas sus prácticas académicas. Son ellos también los responsables, al igual que el sistema educativo, de fortalecer a través de la capacitación el sistema educativo, de fortalecer las prácticas educativas y la educación en general. De esta manera concluimos este ensayo. Pues bien, el ensayo que vamos a abordar el día de hoy es un ensayo que es un poco más extenso a los que habitualmente trabajamos, pero esto va a servir para poder adentrarnos mucho más y describir de forma más detallada los argumentos que son la parte fundamental de este texto. Aquí en la primera parte encontramos lo que es el título y seguidamente encontramos la introducción al tema. El título dice el lenguaje inclusivo. Vamos a hablar sobre este tipo de lenguaje que ha sido muy popular últimamente. Dice, el lenguaje inclusivo es un tema que ha despertado muchas discusiones y controversias, puesto que muchas personas lo defienden a capa y espada, mientras otras, que son la gran mayoría, lo critican y ridiculizan
constantemente, ya que creen que es un invento innecesario que solo busca llamar la atención y que no tiene nada de inclusivo. Se supone, según los postulados de este lenguaje inclusivo, que al usar la letra E al decir todes en vez de todos, estamos siendo inclusivos, porque le estamos dando cabida a minorías que no se identifican como hombre o como mujer. Es decir, que al usar esta expresión todes, no estamos encasillando o definiendo a la persona en cuanto a su sexo, y estamos abarcando e incluyendo desde el lenguaje a las personas no binarias, transgénero o cualquier persona cuyo sexo no esté definido claramente. Esto es a grandes rasgos lo que busca este lenguaje inclusivo moderno. Aquí hicimos toda una introducción y dimos ejemplos para que el lector se centre específicamente en lo cual queremos abordar. Se explica claramente el tema al cual vamos a hacer referencia. De esta manera podemos hacer una introducción. No vamos a entrar en la discusión de si el género es una construcción social o no. Podríamos hacer un ensayo al respecto de eso en un próximo video. Nos vamos a centrar más bien en si es inclusivo o no usar expresiones con la vocal E para darle cierta neutralidad al lenguaje. Y es que resulta curioso cómo todo este invento del lenguaje inclusivo es una muestra de lo poco que sabe la gente de la historia y de la gramática del idioma español. Aquí inmediatamente planteamos la tesis, mi pensamiento o mi postura con respecto a esto del lenguaje inclusivo. Y es que en este caso la postura o la tesis plantea que este lenguaje inclusivo o la pretensión de instaurar este lenguaje inclusivo responde al poco conocimiento de la gramática y de la historia de la lengua española. Este punto de vista con respecto al lenguaje inclusivo lo vamos a sustentar a través de argumentos. Estos argumentos van a estar aquí en este primer párrafo del desarrollo, en el cual vamos a esgrimir y a construir argumentos que le van a dar sustento a esta tesis. Voy a convencer al lector de que este punto de vista puede ser válido. De esta manera se hace una introducción. Ahora vamos a pasar a lo que es el desarrollo. La lengua española, a través de su desarrollo desde su origen hasta nuestros días, ha cambiado y mutado miles de veces. Y uno de esos cambios responde a la necesidad que se dio en el latín, de donde viene nuestro idioma español, de establecer la diferencia entre masculino y femenino, es decir, la diferencia de género, razón por la cual lo hacemos a día de hoy. Decimos hijo refiriéndonos al masculino e hija para referirnos al femenino. Esto surgió históricamente y por eso se encuentra instaurada esta regla gramatical en nuestro idioma español. Y ahorita veremos por dónde va todo esto. Las reglas gramaticales con las que contamos hoy son el producto de las necesidades de los hablantes de hace muchos años atrás, cuando nuestra lengua solo se estaba formando. Y esos cambios, ojo con esto, esos cambios se fueron implementando de manera paulatina, no de forma abrupta. Es decir, estos cambios de ir adoptando y discriminando masculino y femenino se dio paulatinamente, es decir, no se dio de un día para otro, porque los cambios en las lenguas se dan de esta manera, a través del tiempo y en la medida en que muchos más hablantes vayan adoptando estos nuevos cambios. Por lo que una de las cosas que más se le puede criticar a este lenguaje inclusivo moderno es la imperiosa necesidad de hacer cambios importantes en la estructura de la lengua de manera rápida, lo cual demuestra el poco conocimiento que tienen de la lengua estas personas que abogan por la implementación del lenguaje inclusivo, ya de forma inmediata. Y sí, no podemos negar que nuestro idioma no es homogéneo, ya que este cambia constantemente a lo largo del tiempo, pero no realiza cambios importantes de la noche a la mañana, sino que cada cambio se hace paulatinamente y tomando en cuenta la cantidad de personas que usan esta nueva palabra o cambio en la gramática, puesto que ninguna innovación lingüística tiene asegurado el convertirse en un cambio real y extendido a todos los hablantes. Es decir, a día de hoy, los medios de comunicación y sobre todo senadores y altos cargos de los gobiernos utilizan este lenguaje inclusivo. Esto ayuda a que ese cambio se vaya instaurando poco a poco, pero no podemos obligar a todos los hablantes a que de forma inmediata sepan cómo es este lenguaje inclusivo y lo adopten en su vida cotidiana.
eso no corresponde con el desarrollo natural de las lenguas. No corresponde porque, como les dije anteriormente, los cambios se van dando paulatinamente y a través del tiempo, a través de las necesidades que tienen los hablantes y que van surgiendo para referirnos a una cosa, en el caso de los neologismos, por ejemplo. Cuando hay una nueva realidad que nombrar, claramente tenemos la necesidad de ponerle un nombre a esa realidad para hacer referencia a esa realidad, para hacer referencia a esa cosa, a ese nuevo concepto. Pero esos neologismos o palabras nuevas o formas gramaticales nuevas deben pasar por un proceso en el que cada vez más hablantes las adopten para que luego sean instauradas en toda la lengua, es decir, que todas las personas lo usen. Claramente los argumentos aquí van encaminados a decirles a esas personas que abogan por el lenguaje inclusivo que estos cambios se tienen que hacer de manera paulatina. Evidentemente ya se está comenzando en los medios de comunicación y en altos cargos del gobierno a usar este lenguaje inclusivo, incluso en leyes. Es un buen comienzo, pero no se pueden hacer de forma abrupta estos cambios en ninguna lengua. Finalmente abordamos lo que es la conclusión. Aquí en este último párrafo englobamos más argumentos y también damos la conclusión. Esto se puede hacer claramente. Podríamos dividir este párrafo en dos, en donde escribimos los argumentos que le dan sustento a esta tesis, pero también podemos decir los argumentos e inmediatamente concluir el texto. La gramática misma del español no es indiferente a estos reclamos de muchas personas que creen que nuestro idioma es machista, lo cual casualmente también tiene su origen en el carácter androcéntrico del latín, razón por la cual a través de la historia nuestra gramática incluyó lo que se llama el masculino genérico, el cual hace referencia tanto a hombres como a mujeres por igual. Y aunque no es una forma ampliamente aceptada como incluyente por las personas que defienden el lenguaje inclusivo, desde un punto de vista gramatical sí lo es. Este masculino genérico del cual hablamos aquí es básicamente utilizar el masculino para referirnos tanto a hombres como a mujeres. Lo utilizamos de forma extensiva, según la gramática, para referirnos a un grupo de personas que está conformado tanto por hombres como por mujeres. Es decir, no se usa distinguiendo solamente a los hombres, sino que también se usa para distinguir o para abarcar más bien tanto a hombres como a mujeres. Hay muchas otras formas de ser inclusivos que son aceptadas por la gramática de nuestra lengua, como usar lo que se conoce como desdoblamiento. En vez de decir niños y niñas. También podemos usar los llamados sustantivos neutros o sustituir los artículos los y el por quién o cuál para ser más inclusivos, para dejar un margen más amplio a las personas y no encasillarlas respecto a su género. Estas formas son totalmente válidas y, como nos dimos cuenta, nuestro idioma español sí es inclusivo. Solamente debemos aprender y conocer mucho más sobre su gramática y sobre su amplia y rica historia. Aquí, evidentemente, le estamos dando sustento a la tesis que planteamos. Y es que aquí mencionamos muchísimas formas aceptadas por la gramática de ser más inclusivos, de no encasillar a las personas en cuanto a su género, que podrían ser adoptadas por cualquier persona y que, como lo dice aquí, la misma gramática del español no es indiferente a estos reclamos de muchas personas que creen que nuestro idioma es machista. No, a lo largo de la historia ya se han dado o se ha creado la necesidad de utilizar palabras que no encasillen tanto en el género y por eso aquí les damos varias opciones que se pueden utilizar y que son 100% aceptadas por la RAE o por la Real Academia Española de la Lengua. Pues bien, el tema que veremos hoy es si es necesario regular la inteligencia artificial. Este es el título de este ensayo. El título claramente me está posicionando o indicando sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo es necesario regularla, un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos días y semanas. La función del título es esa, ubicarnos en el tema, decirle al lector específicamente sobre qué vamos a hablar. Seguidamente sigue la introducción. Este ensayo que vamos a ver el día de hoy es un ensayo un poco más extenso a lo que habitualmente abordamos
abordamos aquí en el canal. Tiene prácticamente 2 hojas, pero es importante porque muchas veces nos encontramos con el obstáculo que tenemos que escribir ensayos más largos, ensayos más complejos y con más profundidad en los argumentos. Entonces, por esa razón hemos traído este ensayo de esta manera. La introducción dice, el tema de la inteligencia artificial es uno de los más hablados y comentados por medios de comunicación y personas en redes sociales, y es que se podría decir que estamos viviendo una revolución tecnológica, en donde cada día salen nuevos programas y aplicaciones que son capaces de realizar tareas muy complejas en segundos, y es que últimamente vemos como hay muchísimos programas y aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para hacer diversas tareas. Las inteligencias artificiales son capaces de escribir textos, dibujar cuadros, programar, diseñar, crear voces realistas y hacer muchas otras tareas más con un grado de precisión que sería impensable hace años atrás. Todos sabemos eso, y es que la inteligencia artificial va avanzando a pasos agigantados. Recientemente, líderes y empresarios tecnológicos, entre ellos Elon Musk, firmaron una petición para frenar el entrenamiento de las inteligencias artificiales, con el argumento de que es necesario desarrollar reglas y protocolos que deban seguir estos nuevos sistemas, que se garantice la seguridad y se minimice los riesgos a los que podemos estar expuestos al usar dichos programas, lo cual es una preocupación muy válida, ya que el potencial de la IA es enorme y si no se limita su alcance, puede que a futuro estos programas se salgan de control y se conviertan en un verdadero problema. Aquí mencionamos que varias personas influyentes en el mundo de la tecnología y empresas firmaron una petición para que se frene el desarrollo de estos programas, el entrenamiento de estos programas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque no hay reglas ni límites para ellos y es importante tener cierto control sobre estos programas, porque esto puede convertirse en un problema más adelante y eso es lo que se quiere evitar. Y claramente estamos de acuerdo con esa postura. Por esa razón es que inmediatamente planteamos la tesis. Sí es necesario regular la inteligencia artificial, puesto que, como la historia nos ha demostrado, toda herramienta tecnológica siempre puede ser usada de manera incorrecta y es precisamente eso lo que hay que evitar desde ahora, poner ciertos límites para evitar que se salgan de control estos programas de inteligencia artificial. Este es mi punto de vista. Y claramente va muy en concordancia con el título. Estoy pidiendo que sí, se tiene que regular la inteligencia artificial porque se tiene que evitar que estas herramientas se utilicen de manera poco ética o que se utilicen de forma que pueda dañar a otras personas. Todo eso es lo que hay que evitar y por eso es que veo muy válido el reclamo y la petición que se firmó. De esta manera se hace una introducción y se plantea una tesis. Ahora vamos a abordar el primer párrafo del desarrollo. Tanto en este primer párrafo como en este, vamos a abordar argumentos que le dan sustento a esta tesis que está aquí. Dice, el uso masivo de Internet ha traído consigo miles de ventajas y posibilidades en miles de ámbitos y profesiones, y es que esta herramienta es fundamental para casi cualquier cosa en nuestros días. Sin embargo, y como todos sabemos, también ha traído consigo miles de problemas y riesgos en la seguridad y privacidad de las personas. Como todos sabemos, Internet tiene muchísimos riesgos, sobre todo en cuanto a la privacidad de las personas. Todos sabemos eso. Es una herramienta importante, pero también tiene sus riesgos. En el ámbito de la inteligencia artificial, ya estamos viendo cómo esta puede ser usada de formas no muy éticas. Y es que ChatGPT, uno de los programas más populares de inteligencia artificial, te puede escribir un ensayo del tema que quieras, de la extensión que le pidas y con los parámetros que desees, lo cual inevitablemente nos pone a pensar si en el futuro estos programas van a ser capaces de escribir textos más complejos, como artículos científicos o tesis, de tal manera que sea imposible distinguir si ese texto lo escribió una persona real o una IA. Y es que seamos sinceros, muchas personas no van a usar estas herramientas como ayuda o apoyo, sino que directamente van a usarlas para no realizar tareas que son básicas y fundamentales en lo académico, como el análisis, la argumentación y la escritura, lo cual solo va a perjudicar a futuro el desarrollo de las capacidades intelectuales de todos. Es decir, cada vez vamos a depender más de un programa y no de nuestro intelecto. Aquí claramente el argumento gira en torno a cómo las personas pueden utilizar estos programas de inteligencia artificial para realizar
actividades académicas. Es decir, se va a reemplazar el análisis y la argumentación rigurosa que hacen parte fundamental de la educación y de la formación de cualquier profesional. Se va a reemplazar todo eso que es fundamental para que una persona pueda tener una buena educación por estos programas, en donde van a hacer todo el trabajo y cada vez vamos a ser más dependientes de estos programas. Por esa razón es que decimos al final y le damos sustento inmediatamente a la tesis. Se requiere que haya estrictos controles sobre lo que escriben las inteligencias artificiales, puesto que cada vez será más difícil identificar si un texto es escrito por una IA o por una persona real. Muchos buscadores incluso todavía no pueden distinguir si un artículo en un blog lo escribió una persona real o una inteligencia artificial. Y todo esto se puede prestar para que haya mucha desinformación, para que personas inescrupulosas escriban textos en el ámbito académico que no son de su propiedad, que son escritos con estos programas y que no representan el punto de vista real de una persona. Todo esto es simplemente un sencillo ejemplo de estos malos usos, que claramente hay muchos más, que se le puede dar a estos programas de inteligencia artificial y es por eso que hay que ponerle más atención y delimitar su alcance. Posteriormente seguimos con el segundo párrafo del desarrollo. Aquí vamos a abordar otro argumento que le va a dar sustento a la tesis para finalmente abordar lo que es la conclusión. Dice, otro aspecto en el que se han destacado las inteligencias artificiales es en la creación de imágenes digitales. Y aquí sí que hay un peligro mucho más latente para todos, puesto que las imágenes falsas van a ser cada vez más fáciles de crear, lo cual puede llevarnos a un futuro en el que se creen videos de cosas que nunca pasaron en la realidad, creando así toda una desinformación y caos en los medios de comunicación y en las plataformas como las redes sociales, puesto que actualmente no tenemos sistemas que detecten automáticamente si una imagen o video que se crea con estos programas de inteligencia artificial que se compartió en una red social o incluso en un medio de comunicación es falso o verdadero. Hay muchos programas que son capaces de crear imágenes que son realmente muy realistas, es decir, que no tienen prácticamente ninguna diferencia con una foto de la vida real. En estos días se ha hecho muy famosa una foto del Papa con un chaleco blanco que evidentemente no es real. Esa foto fue retocada por estos programas de inteligencia artificial, es decir, que cualquier persona puede ser objeto de manipulación por parte de otras y así crear una desinformación tremenda en las redes sociales y en cualquier medio. Esto es lo que se tiene que evitar, porque esto es muy riesgoso para la seguridad de las personas. Es fundamental tener control sobre las imágenes que crean herramientas como Dalí, que es una de las herramientas para crear imágenes más utilizadas y más populares. Y sobre todo poner límites a esta creación de contenido digital, puesto que como ya vimos puede haber muchos casos en donde estas herramientas sean usadas de manera incorrecta y hasta, ¿por qué no?, ilegal. Este es un claro argumento que obviamente le da sustento a la tesis. Hay que regular las inteligencias artificiales, puesto que esta creación de imágenes se puede prestar para muchos casos en donde se vulnere la seguridad de las personas y la privacidad también. Finalmente, en la conclusión decimos, la preocupación de muchos sectores tecnológicos por el desarrollo tan acelerado de la inteligencia artificial atiende a una preocupación más que todo económica, y es que muchos buscadores como Google están preocupados porque pueden ser reemplazados fácilmente por programas de inteligencia artificial. Es decir, puede que ya no tengamos que ir a Google para preguntar una definición, sino que directamente un programa de IA nos las diga. Y esto preocupa mucho a Google porque es un negocio multimillonario. Y si llega un buscador o una inteligencia artificial que haga mejor ese trabajo, que de hecho eso ya está pasando, esto pone en peligro muchísimas plataformas como Google, como el buscador de Google. Sin embargo, los argumentos que se esgrimen sobre la necesidad de establecer límites y regular las inteligencias artificiales son muy válidos, como ya lo vimos anteriormente. Y es que a día de hoy no hay legislación clara que limite el accionar de estos programas. No hay consideraciones éticas y morales en el desarrollo y entrenamiento de estos programas, por lo que es necesario y aún estamos a tiempo de regular estas herramientas, que sí son muy beneficiosas en muchos campos, eso no lo vamos a negar, pero la libertad total en el ámbito tecnológico, como la historia ya nos ha demostrado, es muy peligrosa. Es decir, no podemos dejar una herramienta de inteligencia artificial tan poderosa
en las manos de cualquiera, ya que, como vimos anteriormente, esto se puede prestar para darle malos usos. El ejemplo que hemos traído el día de hoy lleva como título el cambio climático y su relación con la brecha social. El título ya me está centrando específicamente en lo que vamos a hablar y es que explicaremos qué es el cambio climático y cuál es la relación que tiene con la brecha social, con las amplias diferencias sociales que existen entre ciertos sectores de la sociedad. La introducción es este primer párrafo y dice: el cambio climático es innegable y aunque muchos políticos y gobiernos traten de minimizarlo o hasta negarlo, ya es evidente que no podemos continuar con el ritmo y estilo de vida que todos llevamos. La cantidad de contaminación que emitimos cada día al planeta es tremenda, de eso tampoco hay duda. Sin embargo, existe una pequeña cantidad de personas, cerca del 1% de la población, que es tan rica que no podría gastar su fortuna en esta vida, las cuales emiten muchísima más cantidad de contaminación que una persona del común, lo cual deja en evidencia que existe una relación inversamente proporcional en la cantidad de contaminación que emites cuando tienes más o menos poder adquisitivo. Es decir, que cuanto más dinero tienes, contaminas mucho más y mientras menos poder adquisitivo tienes, menos contaminación emites al medio ambiente, por lo que se requiere que haya un ajuste en esta balanza. Aquí estamos hablando y explicando de manera indirecta en qué consiste el cambio climático, en que este mundo ya no soporta el ritmo de vida y de contaminación que estamos llevando todas las personas, y habla específicamente de un grupo de personas muy pequeño, los ultramillonarios, que emiten muchísima más cantidad de contaminación que una persona del común. Toda esta introducción la hacemos para brindarle un panorama claro al lector. Continuamos diciendo: acabar con las amplias diferencias sociales que tenemos en ambos extremos de la brecha social es difícil. No podemos luchar contra eso porque la sociedad funciona así, es muy difícil. Pero sí es posible acabar con la extrema y desmesurada contaminación que generan este pequeño y selecto grupo de personas, puesto que es el único camino que tenemos para salvar este planeta. Esto que acabamos de abordar aquí es la tesis de este ensayo. La tesis es la idea principal que yo voy a sustentar en la siguiente parte, que es el desarrollo, que ya vamos a abordar. ¿Cómo se sustenta esta tesis? Con argumentos, argumentos bien elaborados, y ya vamos a ver ejemplos de cómo podemos darle sustento o peso a esta tesis. El siguiente párrafo es este que está aquí y aquí vamos a abordar los argumentos. Recuerden, la tesis dice que sí es posible acabar con la extrema y desmesurada contaminación que generan este pequeño selecto grupo de personas. En el desarrollo decimos: según expertos, se supone que una persona anualmente debería generar una cantidad pequeña de CO2 para mantener estable la temperatura de la Tierra y asegurar la supervivencia de la raza humana en este planeta. Esa cantidad es de alrededor de 3 toneladas de CO2 por persona al año, lo cual no será muy difícil de cumplir en personas de escasos recursos, incluso en personas de clase media o alta, siempre y cuando haya un compromiso real de minimizar el impacto ambiental. Pero lo realmente preocupante aquí es las altísimas emisiones que generan los ultra ricos, ya que, para ponerlo en perspectiva, un viaje de alrededor de una hora en avión privado generaría aproximadamente 3 toneladas de CO2. Es decir, que un ultra rico, tan solo con viajar en su jet privado por una hora, estaría igualando o superando lo que una persona debería contaminar en todo un año. Y es que, haciendo estimaciones, los expertos han llegado a calcular que en un año ese pequeño grupo de ultra ricos puede llegar a producir hasta 8.500 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, gases que, como saben, son muy nocivos para el planeta, lo cual es exorbitante, ya que la mitad de la población más pobre del planeta produce cerca de 6.100 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Es decir, que la mitad de la población más pobre del mundo contamina menos que ese pequeño y selecto grupo de personas, cerca del 1% de la sociedad, ya que, como lo veremos más adelante, estos tienen autos, yates, aviones, helicópteros privados, y todo esto contamina muchísimo. Lo cual quiere decir que este selecto grupo de personas, como les dije anteriormente, contamina más que la mitad de la población más pobre de este planeta. Y es que viajes en aviones y yates privados, superautos deportivos y helicópteros para pasear son lujos que solo ciertas personas pueden darse. Y es ahí donde deben centrarse las regulaciones,
porque como lo dijimos acá, sí es posible acabar con la extrema y desmesurada contaminación que generan este pequeño grupo de personas, darle cierto balance a la sociedad en ese aspecto, si es posible. ¿Cómo? Con regulaciones e impuestos que se le pueden poner a estas personas para desincentivar la adquisición de estos lujos tan contaminantes como medida para frenar esta excesiva contaminación, demostrándonos esto que sí hay manera de equilibrar la balanza y ayudar al medio ambiente. Aquí claramente dimos argumentos que van encaminados a primero demostrar cómo hay un gran desequilibrio en la contaminación, el nivel de contaminación que generan estas personas ultra ricas en comparación con otras que no lo son tanto, y cómo es posible darle equilibrio a esa balanza, porque aquí lo dijimos, que es posible y se debe hacer, puesto que es el único camino que tenemos para salvar el planeta. Hay que ponerle más atención a eso. Este sería el argumento clave de forma general. Y ahorita pasamos a la conclusión. Es fundamental implementar medidas que frenen la excesiva contaminación que genera este pequeño sector de personas de la sociedad, ya que de nada sirve que empresas y personas en general hagan el mayor esfuerzo por reducir la cantidad de contaminación que generan cada día si existen personas que no parece importarles nada esto del cambio climático, ya que actualmente irresponsablemente derrochan lujos y excentricidades que de forma indirecta nos afectan a todos. Sí hay medidas que se pueden implementar para limitar el accionar tan irresponsable de este 1% de la población, y se necesita que los gobiernos presten mucha atención en este aspecto, puesto que nuestro planeta requiere acciones urgentes. Aquí estamos dando otras consideraciones que van encaminadas a revelar la importancia de que es necesario luchar contra el cambio climático, estableciendo medidas desde los gobiernos para que se frene o se limite este derroche de este 1% de la población. El ensayo que vamos a trabajar el día de hoy lleva como título El monopolio de Amazon. Claramente vamos a hablar sobre esta empresa estadounidense y vamos a ver cómo ésta se ha constituido como un monopolio. El título es importante en un ensayo porque ya me está mostrando de forma general de qué es lo que se va a hablar o cuál es el tema que se va a tratar. La introducción es esta parte de aquí del ensayo. Dice, Amazon es uno de los comercios electrónicos más grandes del mundo. Esta empresa ha logrado consolidarse a nivel mundial y a día de hoy nadie puede montarle una competencia significativa, literalmente. Aquí estamos describiendo qué es Amazon porque es importante definir de lo que estamos hablando dentro de la introducción o de lo que vamos a hablar. El monopolio se entiende como el privilegio que tiene una empresa de ser la única que brinda un producto o servicio, es decir, que no hay ninguna competencia en el mercado y la empresa puede fijar el precio que quiera por el producto o servicio, puesto que no hay ninguna oferta distinta en el mercado. Y en eso es lo que se ha convertido Amazon. Aquí definimos nuevamente qué es un monopolio. Vean que aquí en la introducción ya definimos qué es Amazon y ya definimos qué es un monopolio, porque estos dos términos son importantes para que las personas se centren en el tema que vamos a hablar. Cuando eres tan masivo y tienes un mercado tan grande, puedes usar todos tus recursos para destruir cualquier intento de robarte mercado. Y esta es la estrategia número uno de Amazon para acabar con comercios electrónicos que se posicionen rápidamente. Y esto lo que hace es provocar que no haya libre mercado. Aquí estamos hablando de lo grande que es Amazon y cómo esa posición de privilegio le permite destruir literalmente a la competencia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Amazon es el monopolio más descarado y sucio del mercado del comercio electrónico y los gobiernos deben tomar medidas al respecto. Esta es mi tesis, esta que acabamos de señalar aquí. Mi tesis es la idea central o el pensamiento que yo quiero demostrar a través de argumentos, los cuales van a estar aquí en la siguiente parte que es el desarrollo. Es mi idea central y mi opinión con respecto a Amazon. Yo voy a convencer al lector de que esta idea que yo planteo aquí es verídica y verdadera. Puede ser tomada como un argumento válido. ¿Cómo lo hago? A través de el desarrollo. Aquí en el desarrollo van las razones por las cuales Amazon es el monopolio más descarado y sucio del mercado. Ahora, pasamos al desarrollo. Aquí vienen los argumentos que le van a dar sustento a la tesis. Dice, recientemente Amazon compró la cadena de supermercados Whole Foods, puesto que el gigante del comercio electrónico ahora quiere competir en el comercio tradicional. Y es que la ruta de expansión tan agresiva que está desarrollando Amazon claramente está enfocada en monopolizar todo, puesto que esta decisión pone en riesgo a muchas redes de supermercados en todo Estados Unidos.
ya que Amazon es tan grande y masiva que puede fijar precios más bajos vendiendo productos incluso con pérdidas, con el objetivo de asfixiar a sus competidores y sacarlos del mercado, siendo esta una jugada sucia que Amazon siempre ha realizado con total impunidad, afectando el libre mercado, y esto es algo a lo que el gobierno de Estados Unidos debe prestar mucha más atención. Amazon, como es una empresa tan multimillonaria, puede vender productos perdiéndole dinero simplemente para asfixiar a la competencia, para acabar con la competencia, que ya no le compren más a sus competidores, sino que le compren a Amazon. Y esto es muy nocivo para el mercado, para el libre mercado, razón por la cual los gobiernos de Estados Unidos deben prestar mucha más atención a esto. Ahora vamos a abordar un caso específico de esto que acabamos de decir. Diapers.com es quizás el ejemplo más infame de competencia desleal por parte de Amazon. Y es que esta página obtuvo una gran acogida en la venta de pañales específicamente, brindando un excelente servicio y con precios muy competitivos. Ante esta situación, Amazon estaba en desventaja, puesto que sus ventas de pañales no igualaban el servicio brindado por Diapers, por lo que de inmediato comenzó a vender pañales a precios muy bajos, generando millones en pérdidas para Amazon, ya que el valor de estos pañales era de hasta 30% menos en comparación con el valor que tenían en el mercado en general, lo cual terminó por llevar a Diapers a la bancarrota, ya que no podían igualar esos precios tan bajos. Imagínense, Amazon estaba vendiendo los pañales 30% abajo del precio que tenían en general en el mercado. Estaban perdiendo dinero, pero no les importaba, ya que su objetivo era dañar a esta empresa, acabar con Diapers para que todos esos clientes ya no compren en esa empresa, sino que le compren a Amazon. Y es que Amazon genera tantos ingresos que se puede dar el lujo de perder millones de dólares incluso por meses, pero esto no lo pueden hacer millones de comercios electrónicos mucho más pequeños, evidentemente. Amazon, al ser tan masivo y tener tantas ganancias, puede darse este lujo, pero la mayoría de comercios electrónicos que están surgiendo no pueden hacer esto. Amazon terminó comprando Diapers por 550 millones de dólares, un precio realmente bajo. Y justo después que compró la empresa, subió el precio de los pañales, incluso mucho más que antes. Estaban vendiendo pañales con precios más altos que los que tenían antes de rebajar el precio a menos del 30% del valor general que tenía ese producto. Lo cual demuestra que las sucias tácticas que usan estas grandes empresas para acabar con la competencia y derribar el mercado van a acabar con destrozar el sistema, por lo que las comisiones de regulación y los gobiernos deben generar más políticas que eviten estas tácticas monopólicas, puesto que todos nos vemos afectados con esto. El hecho de que no haya oferta, de que no haya varios comercios electrónicos que vendan un producto, hace que el producto se encarezca, sobre todo si solo lo vende Amazon, porque sería un monopolio. Nadie más vendería ese producto y Amazon, en este caso, podría fijar el precio que quisiera, precio que siempre va a ser más alto, puesto que no hay nadie haciéndole competencia. Y como lo dice aquí, esto nos afecta a todos, ya que la oferta cada vez será menos y los precios más altos, evidentemente. Vean que aquí estamos dándole sustento a la tesis de que Amazon es muy descarado porque hace este tipo de cosas. Y los gobiernos, sobre todo, deben tomar medidas al respecto porque esto está pasando y parece que los gobiernos se hacen los de la vista gorda, ya que Amazon es una empresa demasiado grande. Y este tema en particular lo vamos a tratar en otro video. Finalmente encontramos la conclusión. Recientemente muchas comisiones de regulación se preocuparon por la posible adquisición de Activision Blizzard por parte del gigante Microsoft, pero no veo que haya el mismo escándalo y preocupación por parte de los gobiernos por las sucias tácticas monopólicas de Amazon, que ha realizado infinidad de veces para apartar del camino a su competencia. No veo que los gobiernos estén preocupados por eso que está haciendo Amazon y deberían preocuparse ya que esto daña muchísimo el mercado. Los gobiernos deben estar atentos a estas prácticas para así poder garantizar el libre mercado y la competencia transparente, favoreciendo los emprendimientos y la creación de nuevos empleos. No posibilita que hayan nuevos emprendimientos que generen empleo y que hagan que la economía crezca. Por eso decíamos que esto nos afecta a todos. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos venido trabajando aquí en el canal
en el que mostramos ejemplos de ensayos textuales para analizarlos y abordarlos y así poder explicar cuál es la forma correcta en la que debes escribir este tipo de textos. Recuerda que este ensayo lo puedes encontrar en mi página www.ensayosenword.com. Allí podrás encontrar variedad de ejemplos de ensayos de forma totalmente gratuita. Si visitas y compartes mi página, me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este importante contenido educativo. Pues bien, el ensayo que vamos a abordar hoy se llama La oscura realidad de Amazon Basic. Vamos a abordar cuál es ese secreto que oculta esta marca propietaria de Amazon, Amazon Basic. El título es importante porque ya me está centrando o me está dando indicios de qué es lo que vamos a trabajar o qué es lo que se va a desarrollar en este ensayo. La siguiente parte es la introducción. Aquí en la introducción dice, podemos estar de acuerdo en que no hay comercio electrónico más grande y poderoso que Amazon. Si bien es cierto que muchos productos son vendidos directamente por Amazon, esto no es así en todos los casos, ya que cualquier persona puede vender sus productos en esta plataforma, lo cual le garantiza poder llegar a millones de personas en todo el mundo. Aquí estamos hablando sobre Amazon, qué es Amazon y cómo funciona esta plataforma. Esto es importante porque ya vamos centrando al lector en lo que se va a hablar en el transcurso de todo el ensayo. Para esto sirve la introducción. Hay muchos casos de productos que no son vendidos por Amazon que han tenido un enorme éxito en la plataforma. Y ante esto, lo que hace Amazon es vil y descarado, ya que cuando detecta que en su plataforma hay un producto que está generando muchas ventas, lo que hace es copiarlo bajo su marca Amazon Basic. Es decir, que si una máquina de afeitar de cierta marca está teniendo grandes ventas en la plataforma, Amazon copia exactamente ese producto, lo fabrica internamente y lo vende bajo su marca Amazon Basic, haciéndole competencia en su misma plataforma a ese vendedor que estaba teniendo un gran éxito con su producto, logrando con esto que todos compren la marca Amazon copia y no la del vendedor, generando miles de ganancias para Amazon y no para los emprendedores que usan la plataforma para vender sus productos. Esta es la introducción. Aquí claramente estamos hablando de qué es Amazon, cómo funciona y qué es lo que hace esta empresa. Cuál es el oscuro secreto que hay detrás de esta marca Amazon Basic, marca que se distribuye en la propia página de Amazon. Esto es una introducción y si se han dado cuenta y han visto todos los videos que hemos trabajado aquí en el canal sobre ensayos, vemos que aquí no hay una tesis clara. Es decir, no planteamos la tesis inmediatamente después que hacemos la introducción. ¿Y esto por qué? Porque ya se darán cuenta que la introducción va a estar al final en la conclusión. Esto lo hice para demostrar que no siempre después de la introducción va a ir la tesis, puesto que la tesis puede estar en el desarrollo, en la introducción, como veníamos haciendo anteriormente, o, como en este caso, en la conclusión. La idea central o pensamiento, lo que yo opino sobre este tema de Amazon Basic es la tesis y esa va a estar al final y ya lo vamos a ver, puesto que todo esto que hicimos aquí en la introducción y en el desarrollo le va a dar sustento a esta tesis que se plantea en el final. Ahora en el desarrollo decimos, no debemos olvidar que Amazon, al igual que otras miles de plataformas digitales como las redes sociales, son grandes centros de datos, los cuales monitorizan a cada uno de nosotros, analizando nuestros patrones de compra, nuestras preferencias por ciertos productos y determinando qué servicios nos pueden interesar o no. Y en el caso de los vendedores, puede saber absolutamente todo sobre las transferencias y ventas que cada usuario realiza en la plataforma, por lo que puede aprovecharse de esta información privilegiada para saber qué productos puede copiar y vender de forma masiva. Productos que, entre otras cosas, pueden ser vendidos a precios más bajos que la competencia. Esto con el objetivo de monopolizar las ventas de ese producto en su plataforma, siendo esta una de las tácticas más usuales de la plataforma estadounidense. Es decir, Amazon puede saber qué producto se está vendiendo muy bien, lo puede copiar y puede poner ese mismo producto en su propia plataforma a la venta, incluso a un precio menor. Esto con el objetivo de sacar a la competencia de su plataforma. Por esa razón es que decimos que hay un oscuro secreto detrás de esta marca Amazon Basic. Y aquí estamos viendo todo el trasfondo de eso. El año pasado, Amazon anunció que estaría considerando abandonar su marca Amazon Basic,
puesto que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea ya estaban realizando investigaciones en contra de Amazon por sus tácticas anticompetitivas y de encontrar la culpable tendría que pagar cuantiosas multas, sin mencionar que seguramente tendría muchas demandas si sigue con su accionar anticompetitivo. A día de hoy podemos aún encontrar productos de Amazon Basic en la página de Amazon y seguramente seguirán allí por mucho tiempo. Y lo peor de todo es que posiblemente seguirán copiando y vendiendo productos que perjudican a otros vendedores. Es decir, seguirán con sus tácticas monopólicas, puesto que cuando eres una empresa tan grande y un comercio tan masivo, tienes demasiado poder y los gobiernos lo piensan dos veces antes de meterse contigo, lo cual no debería ser así porque los gobiernos precisamente son los que tienen que evitar este tipo de comportamientos anticompetitivos de grandes empresas como Amazon en este caso. Lamentablemente, así es la realidad. Lamentablemente, los gobiernos pueden ser influenciados por estas grandes empresas, razón por la cual, aunque las investiguen, seguramente no tendrán castigos muy severos y seguramente podrán seguir actuando de esta forma tan irresponsable, pues porque así funciona lamentablemente la sociedad. Entonces vean cómo aquí abordamos todo el esquema de forma general de lo que es la realidad, la oscura realidad de Amazon Basic. Cómo es que actúa y cómo es que Amazon saca de la competencia de manera desleal a los competidores que le pueden salir en el camino. Ahora abordamos la conclusión. Dice, todo gran comercio o empresa siempre abusa de su posición dominante en el mercado. Esta es la tesis de este ensayo. Vean que está al inicio de la conclusión. Este es mi pensamiento o punto de vista con respecto a Amazon Basic, ya que, como lo digo aquí, toda gran empresa, todo gran comercio siempre abusa de esa posición dominante que tiene. ¿Cómo abusa? Haciendo todo esto que vimos aquí tanto en la introducción como en el desarrollo. Amazon Basic es la muestra de cómo las grandes empresas pueden aprovecharse de su posición privilegiada en el mercado para realizar prácticas poco éticas. Los gobiernos deben tener políticas antimonopolio más eficaces que eviten este tipo de abusos, ya que un monopolio afecta el mercado y los precios para todos los consumidores. Vean que aquí, en esta conclusión, abordamos lo que es la tesis, mi pensamiento u opinión con respecto a este tema que abordamos. Aquí están todos los argumentos, tanto en la introducción como en el desarrollo, que le dan sustento a esta tesis, que demuestran que sí, los grandes comercios abusan de esa posición privilegiada en el mercado. Y luego resumimos en pocas palabras todo lo que vimos en los dos anteriores párrafos que abordamos, introducción y desarrollo. Pues bien, el título del ensayo que vamos a abordar el día de hoy es Los memes en la educación. Claramente vamos a analizar y a abordar cómo se pueden utilizar estos memes en la educación, cuál es su importancia en la educación, un tema muy importante y del cual poco se habla, dicho de paso. El título es importante porque me está sugiriendo o indicando de qué es lo que vamos a hablar. Esa es la función que tiene en un ensayo el título. La siguiente parte es la introducción y dice, Internet es uno de los inventos que revolucionó la manera en que nos comunicamos y trabajamos, puesto que sin esta herramienta no tuviéramos tantas facilidades y ventajas a la hora de realizar múltiples tareas que son fundamentales en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral. Aquí estamos hablando un poco de la importancia del Internet. Con el auge de Internet surgieron las diferentes redes sociales que usamos actualmente, en las cuales compartimos fotos, videos, imágenes, opiniones y todo tipo de información que siempre está disponible para los millones de usuarios que cada segundo usan alguna red social. Ya hablamos de la importancia del Internet y cómo han surgido, gracias a Internet, las redes sociales. Vean que vamos introduciendo poco a poco el tema. De esta manera podemos ir construyendo una introducción. Siempre que hay una forma nueva en la que las personas pueden interactuar, surgen maneras muy originales de construir significados, por lo que no es de extrañarse que los memes surgieran precisamente en el contexto de las redes sociales, ya que el ser humano es muy creativo y siempre busca formas más efectivas
efectivas de comunicar un pensamiento u opinión, y no existe forma más efectiva de compartir una idea que a través de imágenes, las cuales son más contundentes a la hora de transmitir un pensamiento, ya que un contenido más visual refuerza la idea que se quiere transmitir, incluso ayuda a recordar y tener esa idea presente en el futuro, puesto que a muchas personas se les facilita recordar conceptos a través de la asociación con imágenes. Aquí estamos explicando cómo el ser humano siempre busca nuevas formas de comunicarse, y es precisamente en ese contexto que surgen los memes, como una forma de transmitir conocimiento de una forma muy particular. Ya hablamos de la importancia del Internet, de que los memes surgieron precisamente en las redes sociales como una necesidad de transmitir esa información. Ya adentramos o esclarecimos todo el tema del cual vamos a hablar. Inmediatamente planteamos la tesis. La tesis es la idea central que tiene este ensayo. Los memes son un medio de comunicación realmente complejo y original, al cual se le debe estudiar mucho más de lo que se le ha estudiado hasta ahora, ya que es un medio muy importante mediante el cual las personas se comunican, y todo eso lo vamos a abordar en la siguiente parte, que son los argumentos, el desarrollo de este ensayo. El desarrollo consta en este caso de 2 párrafos. El primero dice: existen muchas investigaciones en el mundo académico sobre los memes, las cuales buscan describir y analizar este fenómeno que puede llegar a ser muy complejo. Sin embargo, creo que no se está hablando lo suficiente de esto, y es que resulta curioso cómo en textos actuales de lenguaje, por ejemplo, se habla de temas como la historieta o los emoticones, pero no se habla de los memes, no se profundiza ni se menciona siquiera este tema que hace parte precisamente de la cotidianidad de la mayoría de alumnos de todos los grados académicos, lo cual es razón suficiente para que el mundo académico se interese por estudiar este fenómeno de los memes. Los memes hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes. A través de ellos mismos transmiten o comparten información u opiniones. Es decir, que el hecho de que haga parte de la cotidianidad de los estudiantes es razón suficiente para que se estudie mucho más este fenómeno de los memes. Esto es lo que a grandes rasgos abordamos en el argumento de aquí, que claramente va en concordancia con la tesis, le está dando sustento. Los argumentos que están en el desarrollo siempre tienen que darle sustento a la tesis. Seguidamente decimos: la aplicación de estos memes en el contexto educativo es infinita. Los memes pueden comunicar ideas o pensamientos muy poderosos en diferentes temas como la política, la religión o las ciencias sociales en general, por lo que la didáctica se podría beneficiar enormemente de esto, sobre todo si tomamos en cuenta que, como lo dijimos anteriormente en el párrafo de aquí, es una herramienta que hace parte de la cotidianidad del estudiante, es algo que conoce y en lo que es más probable que se interese, por lo que el aprendizaje se potencia enormemente con el uso de estos memes en el proceso educativo. El debate también es un aspecto que se puede trabajar mucho con los memes, ya que en las mismas redes sociales se forman debates sobre diferentes temas que son representados a través de memes, por lo que trasladar esa acción cotidiana y habitual para el estudiante al aula de clase seguramente beneficiaría enormemente los procesos de debate. Vean que aquí estamos hablando desde el punto de vista educativo, las ventajas que podría tener el implementar estos memes en el proceso educativo. La didáctica se vería enormemente beneficiada con esto, porque es un recurso que los estudiantes usan y que se pueden implementar en diferentes campos y en diferentes áreas, lo cual demuestra una vez más que se tiene que estudiar e implementar, sobre todo, mucho más esto de los memes. Finalmente, en la conclusión decimos: los memes necesitan más estudio y el mundo académico debe prestar mucha más atención a este fenómeno, ya que son herramientas que tienen un potencial enorme en el ámbito educativo y hacen parte de la cotidianidad del estudiante, lo cual es clave a la hora de despertar el interés por diversos temas a través de estas creaciones. Aquí básicamente retomamos todos los puntos o aspectos que abordamos en el desarrollo y en la conclusión. Así se hace una conclusión y de forma general así podemos hacer un ensayo.
Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. No te olvides visitar mi página www.ensayosenword.com. Allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratis.